les va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos en esta nueva emisión de La UNAM Responde desde nuestras instalaciones aquí en TV UNAM. Y los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos. Hoy que vamos a estar recordando y hablando sobre el legado de la doctora Beatriz de la Fuente, esto en la entrevista. Además, les comentaremos algunos de los temas que pueden encontrar en el número más reciente de Gaceta UNAM. En A la Conquista del Sabor, Joel de Alba nos habla sobre la historia del queso y terminaremos también con algunos detalles en torno al tercer encuentro de gestión cultural. Así es que comenzamos. Una de las figuras más destacadas en el estudio del arte mesoamericano es la doctora Beatriz de la Fuente, pionera en el análisis iconográfico de las culturas originarias y cuya pasión, dedicación y entrega han contribuido a enriquecer el conocimiento de las culturas prehispánicas. La fundadora del seminario multidisciplinario La Pintura Mural Prehispánica en México es homenajeada en nuestra universidad para celebrar su vida, pensamiento y obra, y de esto precisamente platicamos esta tarde con la doctora María Teresa Uriarte, quien es responsable ahora de este proyecto y también investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias por estar aquí y por tener la posibilidad de ponerme en contacto con el amplísimo auditorio que tiene la UNAM a través de su televisora. Pues bienvenida siempre y un gusto además hablar de estos temas, de esta historia que tanto le apasionan a usted y que nos debería apasionar a todo mundo. Comencemos por entender, por hablar del lugar que ocupa hoy y que ha ocupado la doctora Beatriz de la Fuente, no solo en el instituto, pero sí comencemos por ahí, porque es una figura importante. En el instituto fue directora 2 periodos y aparte fue una... Ella inicia su vida universitaria con Justino Fernández, uno de los founding fathers, o los padres fundadores del instituto, y también con Francisco de la Maza, él sí uno de los fundadores del instituto. Muy pronto alcanza una plaza de investigadora y empieza a trabajar desde ya en el conocimiento, en la difusión del arte precolombino de América. Ella decía que su corazón estaba dividido entre mayas y olmecas. Su primer trabajo fue sobre la escultura de Palenque. Y si uno ve en este libro hermoso, que es el primer tomo de sus obras publicadas por el Colegio Nacional, porque fue la primera mujer miembro del Colegio Nacional. Además, casada con el doctor Ramón de la Fuente, era el único matrimonio que a lo largo de la historia ha sido miembro del Colegio Nacional. Coincidieron en ese espacio. Exacto. Entonces, aquí vienen todas son 9 tomos y viene aquí en el tomo 1 su bibliografía. Entonces es interesante ver que su vida transcurrió primero entre lo maya, la escultura de Palenque, pero cuando empieza uno a ver las publicaciones que tuvo, inmediatamente empieza a meterse con lo olmeca, a sumergirse en lo olmeca. Y bueno, pues después publica Los Hombres de Piedra, hace el catálogo de escultura olmeca. Y esto es algo muy importante en la obra de la doctora de la Fuente. Ella tuvo la claridad de realizar catálogos, que no son lo más atractivo del universo, pero que son una herramienta utilísima para todos los investigadores que nos dedicamos al estudio del arte prehispánico. Entonces ella siguió su vida académica durante décadas y sin duda es una de las universitarias más destacadas que han pasado por esta universidad. Premio Universidad Nacional, desde luego, Premio Nacional de Ciencias y Artes, Premio Tatiana Proskuriakov de Harvard. O sea, una mujer reconocidísima en el ámbito del estudio del arte prehispánico, tanto en nuestro país como fuera. Digamos que con esta trayectoria y entendiendo que inició muy joven, pues tuvo mucho tiempo para hacer estudio, para hacer investigación, pero no solo se trata de tiempo, sino de pasión, entrega, visión. Fue una mujer visionaria, como bien nos dice, con esta creación de archivos. En este entendido, doctora, ¿cuáles son, digamos,
los méritos o cómo entender lo que hizo, porque no se dedicaba justo a estudiar como las culturas en general, sino una parte muy específica que era su arte, su creación. Yo creo que la doctora de la Fuente tuvo, digamos, 5 pasiones en su vida. Unas fueron los mayas, otras fueron los olmecas, otra fue el occidente de México y después la pintura mural prehispánica. Pero su eje fundamental es el ser humano. Yo por eso diría que la doctora de la Fuente es en pleno derecho una humanista. Ese es el término que abarca su verdadera labor dentro de la universidad, en donde fue reconocida amplísimamente. Cuéntenos cómo fue, cómo era la forma de trabajo para entender también esta visión y este trabajo que realizó a lo largo de las décadas. ¿Cuál era como su dinámica, su metodología de trabajo? Bueno, su metodología de trabajo era muy impresionante. Era una mujer que, lo dice Eduardo Matos, ningún detalle se le escapaba. ¿Por qué? Porque ella nos acostumbraba, su trabajo lo hacía al hacer que uno describiera cada figura de lo que veía en el arte prehispánico, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Usted no tiene idea lo que puede uno encontrar. Por eso, cuando le hicimos su homenaje en el instituto, Diana Magaloni, Leticia Steines y yo, Diana Magaloni le puso como nombre al homenaje acercarse y mirar, porque yo creo que era su trabajo más importante y siempre lo decía. Yo lo que hago con mis alumnos es enseñarlos a ver, mirar, a captar realmente, y eso se hace viéndolo línea por línea y centímetro por centímetro. Y eso es lo que seguimos haciendo en el proyecto de la pintura mural prehispánica en México, que fue su obra monumental. Claro. Que cumple muy pronto ya cumplió en enero, 35 años, pero lo vamos a celebrar con la presentación de la más reciente publicación, que son los estudios y catálogo de la Huasteca. Pero me voy al principio. 1990. La doctora tuvo la visión enorme de hacer un proyecto multidisciplinario, porque ahora es muy fácil hablar de multidisciplina o de interdisciplina, claro, pero entonces no. Pero no hace 3 décadas o más. Y ella invitó astrónomos, arqueólogos, historiadores del arte, desde luego. Ella era historiadora del arte, historiadora decía primero y después del arte. Epigrafistas, en fin, técnicos. Diana Magaloni, precisamente, que inició su trabajo importantísimo, ahora está en el Museo del Condado de Los Ángeles con un puesto muy destacado. Diana inició con el análisis químico de la pintura, todo el proceso de la elaboración de la pintura. Entonces, si usted revisa nuestros catálogos, que son muy completos, y si revisa los estudios, que también son completísimos, abarcan todas estas disciplinas. Y entonces es muy atractivo el poder entender la pintura mural prehispánica desde todos estos puntos de vista, o de estos puntos científicos, visiones, claro, ¿no? Desde todos estos enfoques científicos para comprenderla en su totalidad. Su legado, pues, está no solamente en todos los libros que escribió, en esta recopilación que hizo Verónica Hernández para el Colegio Nacional, sino que en el proyecto de la pintura mural prehispánica en México seguimos trabajando para que su memoria se conserve en esa iniciativa extraordinaria que fue hacer una obra completa, integral, de la pintura mural prehispánica de México. ¿Qué aporta esta mirada, esta perspectiva estética al estudio, a la comprensión de nuestras culturas prehispánicas, entendiendo que quizás la mayor parte está, o el mayor peso está en la parte arqueológica, en la parte propiamente histórica? ¿Qué aporta esta mirada estética? Pues yo creo que, primero, la percepción, ¿no? De verla como una obra de arte, claro, no como una obra etnográfica, como la ven muchas veces los arqueólogos. Pero yo creo que la más importante fue el resaltar la importancia que tiene la pintura mural para conocer nuestro pasado. Porque el problema es que los arqueólogos, hasta que empezó el proyecto de la pintura mural prehispánica en México, le daban muy poca importancia a la pintura mural. Era como un estorbito,
¿no? Si no así totalmente. Un complemento. Un complemento, sí. Bueno, sí hay que conservarla, pero a ver, entre las barbaridades que sucedieron a lo largo de los años o de las décadas con relación a la pintura mural prehispánica, hasta que ella hizo tal énfasis en este grupo multidisciplinario para entenderla. Por ejemplo, Leopoldo Batres descubrió un edificio que se llama el Templo de la Agricultura en Teotihuacán y pues no tuvo mejor idea para desprender la pintura mural que tomar un vidrio, ponerle pegamento en su superficie y pegarlo al muro. Pero pues no hay ningún muro que tenga esta superficie lisa. Claro. Entonces conservamos del Templo de la Agricultura fragmentos de lo que Batres desprendió con su vidrio. O, por ejemplo, no quiero decir el nombre, otro arqueólogo que utilizó ácido muriático para limpiar los murales de Tulum. Los murales de Tulum están prácticamente desaparecidos, que esa es otra parte importantísima de este proyecto. De eso quería hablar, justamente, ¿cuál es la importancia, el valor de ese trabajo que hizo a lo largo de diferentes décadas y que sigue siendo una herramienta importante para iniciar, no solamente para entender lo que pasó, sino para iniciar nuevas investigaciones, doctor? Primero los catálogos. O sea, la doctora con su, digamos, obsesión por catalogar, todos los estudios que nosotros, todos los libros, todos los volúmenes que tenemos publicados de la pintura mural prehispánica en México, que son Teotihuacán, Bonampak, el área maya, no está publicado el catálogo, lo estamos trabajando, y Oaxaca, que fue el último que ella vio, sin que ella no lo vio publicado, pero que lo vio hasta el momento de su muerte, casi terminado. Le hicimos un domi para hacerlo aparecer, para que ella viera cómo iba a quedar. Y lo importante es que muchas de estas obras que nosotros tenemos registradas, que la UNAM tiene en su acervo, catalogadas y bien fundamentadas y que están en línea, porque todas las obras de la pintura mural prehispánica están en PDF en línea y tenemos 2 libros electrónicos que después hemos publicado, uno de Cacaxtla y el otro es el catálogo de Teotihuacán, la importancia de los catálogos. Exacto. Y sobre todo el preservar sitios que han desaparecido. Por ejemplo, la Huasteca, lo que estamos por sacar ya está en el horno. Muy prontito lo podemos Pronto ver. platicaremos de la detalle, doctor. Sí, ya lo publicamos pronto. Está desaparecido. Tamuín está prácticamente desaparecido. Y bueno, ¿para qué le cuento de Teotihuacán? O sea, nosotros tenemos la evidencia, y por ahí tendrán ustedes las imágenes, de qué pasó con la pintura cuando nosotros la registramos y cómo está ahora. Entonces, la importancia de la documentación, del trabajo de investigación. Y hay algo que a mí particularmente me gusta resaltar. Este trabajo solamente podría hacerlo la UNAM. ¿Por qué? Porque solo la UNAM tiene a todos los especialistas que han participado. También han participado muchos extranjeros, pero colegas de universitarios. Claro. Este proyecto tiene 35 años. Si no estuviera en la UNAM, a los 6 años se habría terminado. Claro. Aquí ¿no? son proyectos de largo aliento y podríamos hablar muchísimo más de estos aportes, doctora, pero estamos terminando y en este entendido, después de todo este recuento y conociendo el panorama, ¿qué es lo que quiere rescatar el Instituto de Investigaciones Estéticas o reconocer con este homenaje, con este conversatorio, además de la parte de historiadora, además de ser investigadora, de ser docente? Y lo pregunto también en la parte personal, que usted tuvo un contacto directo con ella. ¿Qué es lo que rescata este conversatorio, doctora? Pues rescata, independientemente de su abundantísima obra bibliográfica, de sus numerosos discípulos, entre los cuales yo me cuento, rescata algo que rara vez los académicos o los científicos le dan importancia. El amor al trabajo, el amor a lo que se está haciendo, el amor que se pone y la pasión que se involucra en cada tesis, en cada clase, en cada libro que se inicia y que se termina. Y eso es algo que solamente un ser humano excepcional como era ella puede tener.
Pues sí, y esto nos liga a la última pregunta, que sería, ¿quiénes están invitados a este homenaje? Por supuesto, toda la parte del instituto, de la investigación, que la conocen o que la conocieron, pero ¿cómo también atraer a las nuevas generaciones y cuándo sucederá esto, doctora? Es el día 20, el viernes 20, a las 11 de la mañana, en la sala Francisco de la Maza del Instituto de Investigaciones Estéticas, en donde esperamos a todos los que quieran venir, porque nuestro instituto siempre está abierto, primero para los estudiantes, desde luego, desde licenciatura hasta el último posgrado, desde la prepa hasta el último posgrado, o desde la secundaria en sus casos. Claro. Nunca es demasiado pronto. Nunca es demasiado pronto. Bienvenidos para que nos acompañen a homenajear a una mujer excepcional que sentó las bases de un sólido conocimiento del arte prehispánico de México. Doctor, este conversatorio, legado de Beatriz de la Fuente, a 20 años de su muerte, este 20 de junio, 11 de la mañana, y para quienes no puedan, también se va a transmitir en las vías virtuales, en el canal del Instituto de Estéticas, pero en 30 segunditos, yo sé que es complicado. Decimos muchas veces que la universidad es grande gracias a su comunidad y es como un vaso comunicante. Los universitarios hacen grande a la universidad. ¿Cómo se da o cómo entiende este vínculo entre la doctora Beatriz de la Fuente y la Universidad Nacional Autónoma de México? Otra vez a través del amor que ella tenía por nuestra universidad, que me lo contagió. Yo estoy convencida de que todos tenemos un puma tatuado en el corazón cuando estamos aquí. Con el número de cuenta, además, viene incluido el tatuaje del puma. Y esa es la importancia que tiene para nuestra universidad, el rescatar no solamente los grandes avances científicos que los tiene la universidad, en la astronomía, en matemáticas, en física, en humanidades, que es en lo que se le concedió a la Universidad Nacional Autónoma de México el Premio Princesa de Asturias. Además. No el príncipe, porque entonces era príncipe. Todavía era príncipe de Asturias. Pues nos quedamos con esto, doctora, con esta invitación, y yo resaltaría, además, después de escucharla, con la generosidad con la que una mujer realiza su trabajo, sí, por amor, pero también con el interés y con la inquietud de compartirlo a sus colegas, a las nuevas generaciones, a un país y al mundo entero que quiera acercarse a nuestra historia a través de la pintura mural prehispánica. Doctora, qué gusto haberla tenido aquí. Teresa Uriarte, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, responsable, Uriarte, perdón, le estoy cambiando el nombre, doctora Teresa Uriarte. Gracias por haberla tenido aquí, nos vemos el viernes en el instituto. Nos dará muchísimo gusto y nos dará mucho gusto también que nos acompañe todo el público que pueda acompañarnos en esta significativa ocasión para recordar el trabajo de una mujer excepcional. Un merecido homenaje. Gracias, doctora. Bienvenida siempre a la UNAM Muchas Responde. Gracias. Y ahora cambiamos de tema porque ya inició la tercera edición del Encuentro Internacional Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea, una iniciativa de la Cátedra Internacional Inés Zamora en Gestión y Políticas Culturales, que durante 3 días lleva a cabo actividades en formato virtual, esto en torno a 3 ejes temáticos: situar, escuchar y desaprender. El objetivo es reflexionar colectivamente sobre los desafíos actuales del quehacer cultural y el papel de los museos en nuestros tiempos. Hasta el 19 de junio participan investigadores, artistas y gestores de diversos contextos, así que pueden consultar el programa completo en la página que aparece en nuestra pantalla, catedrainesamor.com. La importancia de la geografía, el poder de la poesía y la resistencia de los ajolotes son algunos temas con los que inicia la semana Gaceta UNAM. Tejiendo puentes, explorando territorios, integrando conocimientos, es el lema de la 20ª edición del Encuentro de Geografías de América Latina y el Caribe, que se lleva a cabo del 16 al 20 de junio en la UNAM y tiene la intención de reafirmar el papel estratégico de la geografía en el análisis de los desafíos contemporáneos que enfrenta la región. La deportación de migrantes de Estados Unidos a sus países de origen puede ser una jugada política o el cumplimiento de una promesa de campaña extremo y violento, que no deja de ser una medida controversial que analizan expertos universitarios tras las manifestaciones desatadas en contra de las detenciones masivas y arbitrarias de cientos de personas. Se inauguró en Casa del Lago Veraz, el último proyecto del poeta chileno Raúl Zurita, quien después de 2 décadas de imaginarlo, concreta la idea de escribir con luz 22 versos de su poema en un acantilado. Se utilizaron rayos láser para proyectarlos en una pared de piedra de 800 metros de altura.
historia sobre el consumo, comercialización y distribución del queso está llena de tradición y mestizaje. Joel de Alba nos cuenta los detalles en la siguiente entrega de A la Conquista del Sabor. Con la expansión del Imperio Romano, las técnicas de elaboración del queso se extendieron por gran parte de Europa, llegando a regiones que desarrollaron sus propias técnicas locales. Esto mismo ocurrió durante su declive, cuando los pueblos bárbaros transmitieron sus técnicas queseras por los territorios que iban invadiendo. Los vikingos propiciaron que los conocimientos de los queseros fueran transmitidos a los países bálticos, Inglaterra y Normandía. Posteriormente, durante las cruzadas, establecieron una conexión entre el Imperio Bizantino y las culturas árabes con Europa occidental. Así intercambiaron sus conocimientos sobre los quesos. A finales de la Edad Media, con el auge del comercio y el aumento de la población urbana, el queso se convirtió en un producto importante para la economía. En el siglo XIX, el queso se convierte en un producto indispensable en las mesas más refinadas. Por ello, Suiza abrió la primera fábrica para la producción industrial de queso en 1815. Sin embargo, fue Estados Unidos donde la producción quesera tuvo un éxito rotundo. Los orígenes de su producción a gran escala tienen nombre y apellido: Jesse Williams. Este granjero de Rome, en el estado de Nueva York, empezó a fabricar queso creando una cadena de colaboración con las granjas cercanas para que le dejaran utilizar su leche. El 20 de abril de 1864 ocurrió algo que cambiaría toda la industria. El químico francés Louis Pasteur, junto a su colega Claude Bernard, descubrieron la técnica de la pasteurización, que permitía reducir los agentes infecciosos que pudiera tener la leche. Este gran avance hizo posible que se mezclase leche de distinta procedencia y rebaños de animales para obtener un producto homogéneo, disminuyendo considerablemente el riesgo de aparición de organismos que pudieran estropear el proceso. El siglo XX trajo consigo numerosos avances que aceleraron la modernización de esta industria hasta convertirla en lo que tenemos en nuestros días. En este mismo siglo, en Europa empezaron a aparecer las denominaciones de origen para asegurar la calidad, proteger el comercio y garantizar el precio de sus productos, evitando la competencia desleal con las imitaciones. Es así como surgen denominaciones para el queso Gruyère, Roquefort, Parmesano, Cabrales, Camembert y muchos más. Esta denominación de origen reserva el derecho de usar el nombre de los territorios o regiones donde se producen estas delicias lácteas. Se calcula que existen unas 2000 variedades de quesos en todo el mundo. Todos ellos parten de un origen en común y son el resultado de miles y miles de años de tradición. Esta tarde, UNAM Global TV nos acerca al legado de uno de los arquitectos involucrados en la planeación de Ciudad Universitaria a propósito de la publicación de un libro que muestra parte de su vida y trayectoria profesional. Se puso la primera piedra de la Ciudad Universitaria, obra titánica y considerada imposible. De ella dependería el futuro cultural de México. Carlos Lazo es una de las figuras más destacadas de la arquitectura mexicana del siglo XX. Entre sus anhelos estuvo planificar la enseñanza, en especial la universitaria, y cumplió este sueño con su participación en la construcción de CU. Arquitecto, planificador, político y apasionado por su México. Era un hombre al que sus contemporáneos lo denominaban un dinamo humano, un avanzado, por sus agudos planeamientos teóricos en torno a la planificación integral. La Facultad de Arquitectura de la UNAM presentó el libro Carlos Lazo Barreiro, arquitecto, planificador, político, de Yolanda Bravo Saldaña. Yo llevo muchos años metida en el tema Carlos Lazo, un tema que me apasiona muchísimo. El libro recopila las inquietudes, anécdotas, fotos, cartas y documentos del artista que participó en el diseño y construcción de Ciudad Universitaria. Nos traía y él, mientras revisaba las obras y los planos y los proyectos y los avances de cómo iba desarrollándose todo Ciudad Universitaria, yo tenía 6 años y nos dejaba con alguno de los jardineros
del jardín ecológico del vivero, que en ese tiempo no estaba donde está hoy, y ahí nos entretenían. Carlos Lazo quedó a cargo de la Gerencia General de Obras de Ciudad Universitaria en marzo de 1950, hace 75 años. Destacó por el uso óptimo de recursos, el orden y la rapidez con la que trabajó el proyecto. Que hoy los jóvenes del siglo XXI sepan cómo se pensaba en la mitad del siglo pasado, cuando se acabó de poner la última piedra a la ciudad universitaria, lo que se esperaba de México y lo que hoy los mexicanos esperamos de los estudiantes de la ciudad universitaria. Otro hombre visionario y destacado de nuestra universidad y de nuestra cultura. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Agradezco, por supuesto, a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día desde el máster, desde nuestras instalaciones en TV UNAM. Y los invito a que nos acompañen mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.